Bueno, agradecer al espectador, a Colombia 2020 y a la Embajada de Alemania y bueno, a todas las personas que están conectadas también, tratando de entender qué es lo que nos pasa en este país y a través de estos diálogos. Bueno, yo, como muchas personas han escuchado, entendí la dinámica de la guerra con 12 años. El día de mi primera comunión, mi madre fue desaparecida y solamente 3 años después pudimos encontrar sus restos. La pregunta principal, digamos, en este sentido es si uno puede perdonar un crimen de lesa humanidad y puede llegar a perdonar el daño causado a una familia, porque no fue solamente a mí como hijo, sino también pues a mi abuela y a mis tías y al resto de la familia que perdió a Nidia Eric. Ahí hay una dimensión que no es solamente el hecho de haber ocultado su asesinato y haber ocultado su paradero y haberle borrado la identidad, sino también el crimen de la violencia sexual que ratificaba la información que nos había dado el cementerio sobre el cuerpo que habían encontrado con Nidia Erika. Durante muchísimo tiempo me he preguntado yo si es posible perdonar un hecho de semejante magnitud, pero el hecho se fue amplificando. Mucho tiempo después, cuando era estudiante de la Universidad Nacional, fui víctima de un intento de desaparición forzada, del cual varias organizaciones internacionales me ayudaron a salir a mi primer exilio. Y ahí es donde la pregunta que se amplía nuevamente, o sea, es como una especie de onda progresiva en donde el daño va haciéndose cada vez mayor. Durante 10 años de mi vida estuve exiliado precisamente en Alemania tratando de entender pues ese impacto a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Y digamos que cuando regresé en uno de mis exilios, yo pensé que sí, que yo soy capaz de perdonar, pero no sabría a quién perdonar, porque quienes cometieron los hechos nunca han asumido tal responsabilidad. Y es ahí como el planteamiento principal. Creo que muchos de nosotros tenemos una formación religiosa, católica o cristiana, y en el sentido de ese perdonar hay también una serie de elementos que deben ser tenidos en cuenta, ¿no? El reconocimiento del daño causado, el arrepentimiento para poder transitar a otra cosa. Yo personalmente quiero decir que después de 33 años, mi madre vivió 33 años y este año conmemoramos 33 años de su asesinato y de su desaparición forzada, y digo que yo tengo la tranquilidad emocional y personal de haberme liberado, digamos, de ese sentimiento de rabia, de ofensa, que muchas veces nos termina haciendo daño a los mismos familiares, como lo expresaba la anterior invitada, ¿cierto? El daño que nos causa a nosotros mismos como individuos. Yo ya me liberé de eso. Siento que hay otras personas de mi familia que tienen que, pues digamos, están en otro proceso diferente, exigiendo justicia, que también es muy importante. Pero yo lo que pienso es que mientras se siga desapareciendo a personas en nuestro país, mientras este crimen siga siendo permanente, mientras sigamos esperando respuestas por parte de los responsables y también justicia por parte del Estado, es muy difícil exigirle a las víctimas que perdonen. Esa sería como mi reflexión inicial. Muchas gracias. Eric, en su caso quiero hacerle una pregunta antes de continuar. Usted es víctima de un crimen de Estado, un tipo de crimen que a veces no tiene el reconocimiento que tienen otro tipo de crímenes. ¿Es necesario ese reconocimiento de los crímenes que comete el Estado, las fuerzas del Estado, como paso previo para el perdón? Hay un asunto que estamos viviendo tristemente en nuestro país. Nosotros denunciamos hace más o menos un mes la alteración de cifras en los reportes del Centro Nacional de Memoria Histórica, y lo hemos mencionado también en el caso de la falta de información que dan los 4 registros de desaparecidos en el país. Yo creo que lo primero es que el Estado tiene que asumir su responsabilidad en este escenario, ¿cierto? Frente a la sistematicidad de los crímenes que se han presentado frente a líderes sociales, frente a gente de la llamada oposición o frente a jóvenes que
recientemente fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Yo creo que ahí el primer paso que tiene que hacer el Estado colombiano es un reconocimiento de ese grave error, de esa grave práctica, para que las víctimas puedan asumir ese perdón. Yo creo que sí es necesario, ese reconocimiento es fundamental, porque las víctimas pueden perdonar, pero ¿a quién perdonan? Gracias.